Muy buenas tardes, estimados amigos. Les habla Fernando Candioto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, donde son las 19:30 horas y estamos dando inicio en la tarde de hoy a una nueva actividad de este curso dedicado al Elohim Hércules. Vamos a iniciar la actividad de la tarde de hoy, como lo venimos haciendo cada semana, con la realización del servicio del poderoso Hércules. Van a encontrar ustedes este servicio dentro del libro Hércules de Rubén Cedeño, y es una adaptación de las enseñanzas dadas por el Elohim Hércules y que encontramos en el libro Poder y Protección. Poder y Protección, una obra que reúne las enseñanzas, los discursos dados tanto por el Elohim Hércules como por su complemento, la Santa Amazona, para esta nueva era de Acuario en la que nos encontramos. Voy a dejarlos a continuación con Alejandra Capuzzi, quien va a guiar en este servicio, va a realizar la parte de guía y todos nosotros realizaremos la parte de grupo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nos disponemos a iniciar este servicio. Colóquense con la espalda recta, los pies bien apoyados. Los que nos están viendo desde sus hogares, confiamos que también dediquen la mejor atención a esta actividad. El poderoso Hércules, que encarna la voluntad de hacer, dice: yo soy el Elohim de la decisión. Dios me libre de la persona vacilante. Sin la voluntad de hacer no existe realización ni éxito permanente. ¿Estás satisfecho con lo que tú eres hoy? ¿Estás contento con medio pan cuando podrías tener uno completo? ¿Estás resignado a vivir limitado y con un cuerpo que se deteriora? Porque es lo que tú deseas lo que se manifiesta. Sobre mi frente resplandece la llama de Hércules y la corona de los Elohim, con los colores gloriosos y fulgurantes de todos los rayos. Me acuerdo de reconocerla cada mañana antes de iniciar mis actividades en el mundo exterior y expreso: yo soy convirtiéndome ahora en la voluntad de Dios. Puedes obtener todo lo bueno y constructivo que necesitas por medio del uso de la voluntad de Dios, que es el poder magnético de la divinidad en el corazón, al hacer la invocación para atraer lo bueno y constructivo que deseas. Yo no acepto ninguna invitación, porque sé que solo requiero ejercer la voluntad de Dios para extraer de mi ser y mundo interior todo lo bueno y constructivo que necesito. Nada inferior a la perfección de Dios tiene poder alguno para actuar en mí, en este grupo, en el cuerpo estudiantil ni en nadie, en ninguna parte del mundo del universo. Nada es imposible. La voluntad de Dios es el poder y la energía para lograr cualquier cosa buena y constructiva que necesito. Toda imperfección que existe se debe a que ha sido aceptada y se le ha dado el poder de la propia energía vital.
Y la única manera en que se puede lograr la perfección es dejando de verter energía en esa condición destructiva. Ante todo lo que perturbe, usa el poder y autoridad de la voluntad de Dios y ten la seguridad de que no tiene el más mínimo poder. Por el poder y autoridad de la voluntad de Dios, le digo a toda perturbación, tú no tienes poder. Yo soy el poder de Dios y solo lo uso para perfeccionar el mundo entero. La voluntad de Dios es la perfección para todas las cosas. Y esta decisión debe venir de los corazones de la humanidad. Todos los pensamientos, palabras y obras deben manifestar solamente la voluntad de Dios, que es la perfección para todas las cosas. Solo el que posee fuerza espiritual tiene verdaderamente control sobre todas y cada una de las actividades de la mente, los sentimientos, las palabras, el cuerpo y el alma, y todos están dotados de fuerza espiritual. Entrénense cada día al despertar, dirigiendo reverentemente la atención a la divina presencia de Dios que está dentro de ustedes y sabiendo que todas sus actividades se devolverán en orden divino. Sepan que así es. El santo ser crístico individual siempre está disponible para mí, animándome desde el interior y auxiliándome en todo lo que necesito. La voluntad divina es el nacimiento del Cristo interior dentro de cada templo humano, revelando la verdad. El Cristo nace de la sabiduría de la voluntad de Dios, conocida por el yo superior de cada corriente de vida. Y esa sabiduría del ser superior, por medio del amor divino, eleva al yo inferior dentro del Cristo interno. Solo Dios se manifiesta en mí, en este planeta y en todas sus evoluciones. Cada uno de ustedes es un pastor cuando instruye a los que están buscando guía interna. Y sus pensamientos, sentimientos, acciones, palabras y obras deben ser un ejemplo de lo que comunican. Ustedes deben convertirse en un centro irradiante de hermosos pensamientos y sentimientos positivos. Recuerden siempre que el amor debe cubrirlos durante todo el camino. No permitan que los separen de su propio Cristo interno y no vuelvan a dormirse, porque Dios los está sosteniendo en la palma de su mano. Dios me sostiene en la palma de su mano. Amado Hércules, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio y enseñanza a nuestra tierra y a todo lo que hay en ella. Carga cada una de mis envolturas, física, vital, emocional y mental, con la fuerza y el poder de tu amor, que me dan una protección invencible en todo momento. La fuerza y el poder del amor de Hércules me protegen invenciblemente en todo momento. En el nombre de la presencia de Dios que yo soy y del poderoso Hércules, yo soy divinamente libre en mi mente, sentimientos, palabras, acciones, cuerpo, finanzas, mundo y asuntos. Yo soy un maestro divino, la voluntad de Dios encarnada. Pensamiento forma el mazo de oro del poderoso Hércules en posición vertical, con las gemas radiantes de cada uno de los 7 rayos, incrustadas a lo largo, irradiando la voluntad, la fuerza y el poder de cada uno de los aspectos de Dios, venciendo el mal. Diva del ánimo, yo soy la voluntad, la fuerza y el poder de cada uno de los 7 rayos o aspectos de Dios.
estados tangibles y vehemente en mis pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, y en los de cada corriente de vida, venciendo el mal. Gracias, Padre. Muy bien, vamos a comenzar con la actividad de hoy, con la parte instruccional de la actividad de hoy. Les recuerdo que en este curso dedicado a comunicar y a compartir las enseñanzas del Elohim Hércules, estamos trabajando y tenemos como material de apoyo los textos Poder y Protección que, como les comentara anteriormente, compila las enseñanzas, los discursos dados por el Elohim Hércules y por la Santa Amazona para esta nueva era. Encontramos este texto tanto en el formato de libro digital o ebook como en el formato de libro impreso en papel. Y el otro material de apoyo bibliográfico es el libro Hércules de Rubén Cedeño, que ya va por su tercera edición. Actualmente está en formato de ebook o libro electrónico y con el favor de Dios, en 1 o 2 semanas más, lo tendremos impreso en papel también. Vamos a prácticamente concluir una primera parte de este ciclo dedicado al Elohim Hércules el día de hoy. Y a partir del próximo miércoles vamos a comenzar con el estudio de los trabajos de Hércules. Gracias, Paz. Sí. En cada uno de esos trabajos, que como algunos de ustedes saben, están relacionados, tienen alguna conexión con la astrología metafísica, con la astrología esotérica, porque cada uno de los trabajos de Hércules es realizado en uno de los 12 signos zodiacales. Vamos entonces, además de trabajar la interpretación metafísica, el mensaje que para todo estudiante espiritual, para todo participante espiritual tiene cada uno de esos trabajos, vamos a hablar también de su relación con el signo zodiacal correspondiente. Bien, vamos a ver. Acabábamos en el servicio del poderoso Hércules de leer estas palabras. Dice así: cada uno de ustedes es un pastor, no un pastor de ovejas, ¿no? Pastor, ¿a qué hace referencia cuando dicen cada uno de ustedes es un pastor? ¿A quiénes se está refiriendo especialmente? A un guía. ¿A quién? A un guía. Ok, un guía turístico. ¿De quiénes están hablando? A ver, háblenme en términos metafísicos. Estamos en un grupo de metafísica. Les está hablando a los facilitadores. Muy bien. Dice, cada uno de ustedes es un pastor. Sus acciones, palabras y obras deben ser un ejemplo de lo que enseñan. ¿Y qué enseñamos, o mejor dicho, qué comunicamos en metafísica? Díganme algo en orden. Ser positivo, ¿qué más? El ser interno. El ser interno, la conciencia crística, ¿qué más? Pero díganme, los principios universales, ¿qué más? Los 7 aspectos de Dios. ¿Y por qué no me los mencionan? Porque dicen, los 7 rayos. Entonces será salir a la calle vestido, ¿sí? Con una bandera de 7 colores. Sí, puede ser. Pero creo que no es lo más importante ni aquello a lo que se está haciendo mención aquí, cuando dice de ser un ejemplo. Ser un ejemplo de los 7 rayos, ¿qué sería? Manifestar ser una persona con fe. ¿Qué más?
con sabiduría y que actúe inteligentemente. ¿Qué más? Con tolerancia, una persona tolerante. ¿Qué más? Amoroso, armónico, con pureza de intenciones, saludable, positivo, alegre, compasivo, y ya le está faltando algo, que es pacífica, próspero, muy bien, próspero. Y hay algo que les está faltando, que además de ser uno de los 7 aspectos de Dios, es uno de los pilares de la metafísica. Ser una persona perdonadora. Metafísico rencoroso, metafísico trucho. Una persona que diga que es metafísico y es rencoroso, resentido, vive acordándose de lo que me dijiste, lo que me hiciste, lo que me hicieron. Gente, hay que transmutar, ¿no? Bien. Entonces, dice, y el amor, a ustedes deben convertirse en un centro irradiante de hermosos pensamientos y sentimientos positivos. Y el amor debe cubrirlos durante todo el camino. Y les pongo ahí también una cita extraída del libro, ¿cómo se llama? Dulce Misterio de la Vida, del señor Maitreya. También el señor Gautama, en su libro Camino del Medio, repite la importancia del ejemplo, que se enseña mejor y más con el ejemplo que con 1000 palabras. Pero me detengo en esta frasecita, el amor debe cubrirlo durante todo el camino. A veces en los grupos espirituales, en los grupos familiares, en los grupos de amigos, en los grupos de trabajo, cuando estamos hablando, conversando, no quiero decir discutiendo, estamos conversando al respecto, por ejemplo, de una situación, de la solución de una situación. A veces, algunos podemos ser muy vehementes. Ni hablar cuando el que habla tiene una voz potente y al hablar, ¿sí?, parece que estuviera gritando, aunque no esté gritando, ¿sí? Cualquiera que ve esto de afuera puede pensar, esta gente está discutiendo, está peleando, se van a matar. No, no están peleando, estamos conversando. Y a veces, ¿sí?, hay vehemencia. A veces puede ser que incluso se usen palabras altisonantes. Pero hay algo que es muy importante y es que hay comunicación. ¿Cuán importante es la comunicación en nuestra vida? El ser humano, para comunicarse, utiliza la palabra. No sé si en un futuro, en un nivel de evolución más elevado, utilicemos la telepatía, todos vamos a ver o sentir lo que está pensando el otro, pero hoy en día el método para saber qué es lo que otra persona piensa es la palabra, y siente, es la palabra, sea la palabra hablada o la palabra escrita, según la situación en la que estemos, ¿sí? Entonces, el uso de la palabra es lo que nos permite comunicarnos, lo que nos permite relacionarnos. Y comunicación, por lo tanto, y relación es sinónimo de ¿qué? Vinculación. O vinculación entre una persona. Establecer relaciones es sinónimo de ¿qué? De amor. Es sinónimo de amor. Si no hay comunicación, en la medida que hay menos comunicación o no hay comunicación, no hay relación. Y si había amor, el amor se empieza a disolver, a desaparecer o sencillamente no lo hay. Fíjense una cosa, cuando en un colegio los niños le hacen bullying a un muchachito, una de las formas típicas y tal vez más crueles de hacerle bullying a un niño, ¿qué es? Ignorarlo.
hacer de cuenta que no está y no hablarle. O sea, negarle a otra persona la comunicación, no responderle, hacer silencio, muchas veces puede ser una forma de crueldad y de falta de amor. Es un modo, muchas veces cuando hemos ido a comer en las cenas con los estudiantes de metafísica después de las actividades, y hay personas que en una cena no hablan, lo cual es una falta de educación, no participar, no comentar, no decir, aunque sea qué rica está la comida, qué gusto estar con ustedes, qué lindo el restaurante, o qué feo el restaurante, pero bueno, decir algo. No hablar, no decir nada, es signo de desaprobación. Estar en un grupo de amigos, un grupo de conocidos, donde estamos compartiendo mate, tomando, bueno, ahora no deberíamos compartir el mate, ¿no? O tomando un cafecito, comiendo unas galletitas o charlando. Una persona que no hable, a menos que sea muda, que esté incapacitada por una cuestión ya fisiológica o mental para comunicarse, es signo de desaprobación. ¿Qué ibas a decir? No, eso, que aunque tuviera un tema fisiológico, Alcanzale, por favor, Dami, a Liliana. que aunque tuviera un tema fisiológico, existen señas en las Sí. personas que tienen dificultades para hablar. Y Sí, que muchas veces eso se convierte en un hábito con aquel que no tiene dificultades y pasa años sin hablar. sí, Y probablemente después te reclame la palabra. sí. Entonces eso es una descortesía total. Una descortesía total. Entonces, a veces hay personas que engañan, que mienten, que manipulan, que hacen daño. Y puede ser que los padres, el facilitador, si se trata de un estudiante, o quien sea, o el grupo de amigos, tomen una determinación para evitar seguir siendo dañados por esa persona. Pero aún en esos casos extremos, si la persona busca en algún momento comunicarse, aunque uno le haya dicho no te quiero ver más en mi vida y lo que fuera, no le podemos negar a esa persona la comunicación, aunque sea para señalarle el error que ha estado cometiendo y que lo corrija. Porque que no le neguemos la comunicación no quiere decir que nos vamos a comunicar para decirle que está todo bien cuando todo está podrido. ¿Sí? Bien, y ahí les pongo algunos ejemplos. Es importante comunicarnos, no sé si podemos ir a la pantalla. Importante comunicarnos con los amigos, con los compañeros de grupo. Que el profesor tenga comunicación con el estudiante, que el facilitador tenga comunicación con el estudiante, que el padre o la madre tenga comunicación con el hijo. A veces, encontrándonos en una situación de autoridad, padre-hijo o facilitador-estudiante, digo autoridad, pero no digo de autoritarismo. Podemos caer en el autoritarismo cuando creemos que ser padre, madre o maestro o facilitador es estar continuamente dándole órdenes a los hijos o a los estudiantes o estar continuamente regañándolos cuando no hacen lo que esperamos de ellos. Allí les pregunto, ¿hay comunicación? O si hay comunicación es solamente de un lado, desde la autoridad hacia el supuesto subordinado. Pero no hay una ida y vuelta. Ahí no hay comprensión y lo que hay es hay un grado de autoritarismo. Es importante como facilitadores, como maestros, como educadores, como padres, como abuelos, que haya comunicación con la otra persona. Preguntarle, ¿qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Qué querés?
¿Qué opinás? Para saber porque a fin de cuentas, ese ser tiene su propia vida. Y el que tiene que dirigir y llevar y guiar el timón de su propia vida es él. Nosotros no podemos no reconocer y respetar el libre albedrío de la otra persona. Y si vivimos en una actitud de incomunicación o creyendo que comunicarnos es continuamente decirle a otra persona qué es lo que debe hacer, estamos yéndonos por encima del libre albedrío de esa persona. Tengo la fortuna de poder compartir con mi facilitador de metafísica bastante tiempo en el año. Yo no sé qué es lo que pueda pensar otras personas, porque Rubén es una persona que tiene un volumen, ¿sí? Y una voz, ¿sí? Que suena como un trueno, y a lo mejor muchas personas pueden malinterpretar su vehemencia a la hora de hablar. Yo al día que llegué a Venezuela y escuché cómo hablaban los venezolanos, ya me di cuenta que eran así nomás. ¿Sí? Bien. Pero ante situaciones que a veces cotidianamente se presentan, sobre todo en la metafísica, en los grupos, lo que hacemos es conversar, comunicarnos, opinar. No hay una relación de autoritarismo de una persona que dice lo que hay que hacer. Eso no existe. Bien, avanzamos. Un pastor cuida su rebaño con amor y sabiduría, porque sabe que rara vez puede traer a un extraviado de vuelta al redil. Cuando éste finalmente regresa, si es que lo hace, sus hábitos generalmente ya no son compatibles. Les puse ahí una imagen en la diapositiva que representa uno de los trabajos de Hércules. ¿Alguien sabe cuál es? ¿O lo recuerda? No oigo nada. Hablen porque no se los oye. No me doy cuenta, pero si por lo que está hablando quizás sea rescatando la manada de roja de Gerión. Sí, está conduciendo la manada roja de Gerión. Muy bien. ¿Y qué es lo que les recuerdo? Yo no sé si ustedes asocian ese trabajo de Hércules de guiar o conducir la manada roja de Gerión, es una manada de vacas, ¿no? Si lo asocian con otro maestro o con el trabajo de otro maestro. Puede ser el buen pastor. Moisés. Podría ser el maestro Jesús como el buen pastor. Muy bien, Paula, te pido, cuando hables, habla lento, claro y en voz alta porque no se te oye. Saca la voz porque no se oye. Ni con micrófono, sí. Podría ser el maestro Jesús como el buen pastor. Como el buen pastor, exactamente. ¿Y alguien se acuerda qué dice al respecto Jesús del buen pastor? Que da la vida por sus ovejas. ¿Qué empieza diciendo? Que yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Exactamente, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. En ese trabajo, sí, Arbelo, querías decir algo más. Podemos citar al Papa que dijo que quería pastores con olor a oveja. Con olor a oveja, y de hecho la cruz del Papa Francisco es una cruz donde está representado el buen pastor llevando la oveja en brazos y guiando el rebaño. Bien, eso es un símbolo de Piscis, del trabajo del estudiante espiritual en Piscis. Bien. ¿A dónde vamos con el tema del pastor? Que Hércules, cuando se le perdía, cuenta la leyenda, o el mito, mejor dicho, que cuando se le perdía una vaca, o unas vacas, él las buscaba hasta encontrarlas y las conducía nuevamente a la manada para que no se perdieran. Por supuesto, esto es simbólico de
los estudiantes que se están descarriando, o de las almas que se están descarriando, están perdiendo el sendero, de darse cuenta, estar atento, para no permitir que se pierdan y tratar siempre de reconducirlas por el sendero de la luz. Al respecto de esto me recuerdo, no sé si saben quiénes son estos personajes que vemos en la foto. ¿Quiénes son? Alguien que me diga. Yogananda y su maestro Sri Yukteswar. ¿Qué? ¿Su maestro qué? Bueno, ahí igualmente se los pongo los nombres. Son Paramahansa Yogananda junto a su maestro Sri Yukteswar. Les pongo la foto para acordarme de una anécdota que Paramahansa Yogananda narra en su autobiografía de un yogi. Allí cuenta que en una época de su vida, Sri Yukteswar tuvo un estudiante, parece era muy brillante. Sri Yukteswar vivía muy cerca de Calcuta, en India. Hemos tenido la oportunidad, Damián, estabas en ese viaje, no sé si, no, Alejandra no, pero Damián estaba. En India en el año 2005 tuvimos ocasión de estar en Calcuta y visitar el ashram donde vivió Sri Yukteswar, que era su casa, donde él acogía a parte de su estudiantado y donde en su juventud Paramahansa Yogananda pasaba días, semanas, meses allí. Eso en India es bastante común, que los gurúes a los estudiantes que están entrenando los reciban en su hogar o en su ashram de manera tal que él tenga un contacto más cercano con el estudiante, un contacto diario, y no solamente le pueda comunicar la enseñanza a través de la palabra, sino también a través del ejemplo y más aún a través de la radiación. Este estudiante, que era muy brillante, y el propio Yogananda deja entrever que un poquito de celos le daba. Porque cuando llegó ese estudiante, parece que Sri Yukteswar no tenía ojos para más nadie. ¿Sí? Y Yogananda estaba un poquito relegado. Cuenta que en cierto momento este estudiante, que era muy joven, le pidió a Sri Yukteswar que le diera unas semanas de vacaciones para volver a su casa. Sri Yukteswar no estaba muy convencido porque sabía que este estudiante tenía unas amistades no muy santas y se lo advirtió antes de darle las vacaciones. Le dio un plazo estricto, exacto, le pidió que no anduvieran juntas con esos malos amigos para que no cayera en vicios del pasado. Pero lamentablemente ese estudiante se fue de vacaciones y si tenía que volver en 15 días, volvió como a los 3 meses. Cuando regresó, Sri Yukteswar ya no lo recibió. Ni siquiera le abrió la puerta del ashram, mandó a otro estudiante a que hablara con él y lo expulsó del ashram. ¿Por qué? Porque sabía Sri Yukteswar que ya había andado en malas juntas y que no estaba en condiciones internas para recibir la enseñanza y el entrenamiento que él podía darle. Así que ese estudiante no tenía allí nada que hacer. Una oveja descarriada. Lo ideal es evitar llegar a ese extremo. A veces, facilitadores, maestros espirituales, incluso padres, tienen que tomar medidas extremas, choqueantes, traumáticas incluso, con el objeto como último recurso para ver si es posible enderezar a un alma. Mucha gente esto no lo entiende, el que lo ve de afuera dice, pero qué cruel, qué duro ese padre, qué duro ese maestro. Para los que han leído
la vida de Milarepa, donde se narra cómo su maestro Marpa hasta llegaba a físicamente golpearlo, lo insultaba, lo ponía a hacer trabajos durísimos y después le decía que no servían para nada y se los mandaba a hacer de nuevo. Y los vecinos de Marpa hablaban horrores de Marpa, pensaban que estaba loco, que en realidad no era un maestro espiritual, que no tenía ninguna compasión. Pero ¿qué estaba haciendo Marpa? Forjando el carácter recto. Más que forjando un carácter recto, sí puede ser. Estaba, por un lado, haciéndole a ese estudiante que había caído en la práctica de la magia negra, hacerle pagar su mal karma. Primero, redimir ese mal karma. Y luego enderezar el carácter, la conducta de esa alma, no fuera a caer nuevamente en la brujería, pero encima de ello, con los poderes que hubiera desarrollado al recibir la enseñanza. ¿Sí? Y por eso antes de darle la enseñanza, le hizo pagar todo. Y les pongo allí una imagen que representa los momentos finales de la vida física del señor Gautama Buda. ¿Por qué? Porque el señor Gautama, una de las últimas cosas que hizo en su vida física, antes de hacer su Mahaparinirvana, o su nirvana final, fue a expulsar a un estudiante, a un monje, a un bhikkhu del Sangha. Y no era cualquier monje, cualquier bhikkhu. Expulsó a Channa. ¿Saben quién era Channa? Channa es el que había sido su cochero en la juventud cuando él vivía en Kapilavastu y era el príncipe Siddhartha. Channa, con el paso de los años, se convirtió en un bhikkhu, en un estudiante seguidor de las enseñanzas del señor Gautama. Pero habiendo conocido al Buda en su juventud, habiendo sido amigo, parece que se llenó de orgullo y tenía actitudes hacia el señor Gautama en las cuales no había respeto, lo irrespetaba, discutía las decisiones y era un mal ejemplo para el resto del Sangha. El señor Gautama le llamó la atención en varias ocasiones y no lograba una corrección por parte de Channa. Lo último que hizo antes de su Mahaparinirvana fue, entre otras cosas, expulsarlo del Sangha. ¿Se pueden imaginar lo que lo expulsaba del Sangha y no había forma de reintegrarlo porque el Buda se había hecho el Mahaparinirvana? O sea, algo peor a Channa no le podía pasar. ¿Y saben qué ocurrió? Cuando Channa se enteró de que lo último que había hecho el Buda era expulsarlo, le dio tanta vergüenza que se puso a trabajar sobre sí mismo, a practicar la meditación hasta que consiguió iluminarse. A fin de cuentas, el Gautama consiguió su objetivo con una medida extrema, la más extrema que podía llegar a tomar. Bien, obediencia a la luz. Cada uno es responsable de su ser crístico. Nadie debe ser esclavo de otro o de sus propios deseos humanos. Por el contrario, debe seguir los impulsos de su Cristo interno. No permitan que los separen de su propio Cristo interno y no vuelvan a dormirse. Dice, le subrayé ahí una oración en particular. Nadie debe ser esclavo de otro, de otra persona, o de sus propios deseos humanos. No podés tomar tus decisiones al respecto de tu sendero espiritual por lo que opinen otros, por lo que opina la pareja,
por lo que opinan los familiares, por lo que opinan los amigos que no saben nada del sendero espiritual. Y les puse la foto de Leadbeater, ahí, de Charles Leadbeater, el famoso discípulo del maestro Kuthumi, porque hay una frase que él escribe en alguno de los tomos de pláticas sobre el sendero del ocultismo, donde dice: la opinión de la masa nunca es muy elevada. O sea, la opinión y consejo que te puedan dar familiares, amigos, vecinos, pareja, que no saben nada del sendero espiritual. Al respecto del sendero espiritual, nunca es algún comentario muy elevado. Si te guías por eso, vas a terminar afuera. Y es el caso de muchas ovejas descarriadas, de gente que se descarría. No sé si es correcta la conjugación. Gente que termina fuera de la vivencia interna porque en vez de, a veces, el facilitador le está marcando cuáles son los requisitos de la vivencia y a la personalidad no le gusta porque va en contra de sus deseos o sus intereses personales egoístas. A veces ese señalamiento de fallas en la vivencia interna hieren el orgullo personal del estudiante. Y no falta en el entorno personal del estudiante quien le diga: pero ¿por qué te dejas tratar así? ¿Y quién es ese para hablarte de esa manera? Y si el estudiante le presta atención, lo único que logra es que ese orgullo sea magnificado, la falla perdure y él termine fuera de la vivencia. Y lo otro, por supuesto, peor, ¡ay, se me fue! No sé a dónde se me fue. Bien. Y lo otro, si usted se deja llevar también por sus deseos personales egoístas, de estar todo el día tirado en una cama sin hacer nada y no trabajar, como hay gente que vive así, o de estar, encontraste una pareja, ¿sí?, que te encantó y pasarte el año garchando y no hacer más nada, ¿sí?, que también puede ser desperdiciando tu vida, desperdiciando las oportunidades que la encarnación te pueda haber presentado, pues tampoco vas a ir muy lejos. Continúa, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. ¿No? Bien. Solo cuando uno ha decidido permanecer obediente y firmemente en el sendero de la luz, puede alcanzar la meta de su naturaleza divina. Y les puse ahí una nota, ¿sí?, palabras que tienen que ver con esto que dice Hércules y que encontramos en el libro A los pies del maestro. Dice: ni las tentaciones, ni los placeres del mundo, ni aun afecto terrestre alguno deberán jamás desviarte. Y en el libro La voz del silencio hay una frase que es como para echarle cabeza. En La voz del silencio, se lo digo con mis palabras, se afirma que el estudiante no está en el sendero hasta que él se ha convertido en el sendero mismo. Ahora, ¿el sendero qué es? La vivencia interna. Ahora, ¿y qué es la vivencia interna? La enseñanza, hacer carne en uno la enseñanza. Volviendo, mira, qué bueno que hiciste mención a las palabras que Rubén hablara días atrás cuando en la actividad de misa, hablando de la Eucaristía, hablaba de volver la enseñanza carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Es eso, encarnar uno. Uno se vuelve el sendero, la vivencia interna, cuando uno se convierte en la enseñanza, cuando uno se convierte en los requisitos del sendero. Los requisitos del sendero no son ya ahora palabras expuestas en un libro o palabras comunicadas por un facilitador. Uno se ha convertido en eso. Y no hay posibilidad de abandonarlo porque uno sería abandonarse a sí mismo.
Vamos todos juntos a decretar. Yo soy yo mismo el sendero espiritual de fe, sabiduría, amor y armonía, verdad, prosperidad y alegría que deseo recorrer. Gracias, Padre. El pensamiento negativo y la indiscreción solo pueden alejarlos del sendero. Antes de hablar, antes de comunicarse con alguien, y sobre todo si lo vamos a hacer por primera vez, porque la primera impresión marca cuál va a ser el futuro de una relación, hay que pensar, reflexionar y cuidar qué es lo que vamos a decir, cuál es la impresión que vamos a dejar en la otra persona y que por supuesto no sea negativa. Digo esto porque a veces hay personas que se acercan por primera vez a un facilitador para hablarle mal de un estudiante de metafísica, para criticar a un facilitador de metafísica, para quejarse de algo que ocurrió en una actividad de metafísica. Y supuestamente el que se acerca en eso es metafísico. Y lo primero que te está tirando es una bola de energía mal calificada. ¿Qué es lo que va a producir qué va a asociar la persona que escucha con la imagen de esa persona? Eso no es precisamente lindo, bonito, positivo. Y luego, no solamente cuando se trata de la primera impresión, siempre, cuando uno va a hablar con otro, piense, el que escucha, ¿cómo va a recibir eso? Para no herir, para no dañar, para no hacer sufrir al otro, a menos que usted necesita choquear a alguien. Bueno, sí, pero conscientemente lo necesito choquear, pero no porque se me escapó y por falta de control de mis emociones digo cualquier cosa y después me arrepiento de lo que dije. Y ni hablar, usted no puede ser un metafísico amargado, caracúlico, ¿sí? Negativo. ¿Sí? No se puede, eso es la antítesis de la metafísica. Así que en la metafísica no hay prohibiciones, pero una de las prohibiciones es ser negativo. Prohibido ser negativo. Y a la negatividad, ¿qué le vamos a decir? No lo acepto, le quito poder, yo soy positivo. Así que a sonreír. Miren, ustedes se miran al espejo antes de salir de su casa. Y si no se miran, hoy en día en el celular tenemos la camarita, la damos vuelta y podemos usarla de espejo, ¿sí? Que yo veo que las mujeres la usan mucho para maquillarse, ¿sí? Como espejo a la camarita del celular. Mírese. Cuando usted sale de su casa, cuando entra a una actividad de metafísica, de estar sonriendo y no estar dando pena. Porque a veces es increíble, pero vienen a las actividades de metafísica y entran con una actitud como si estuvieran buscando dar lástima y que alguien los apañe. No les digo que una vez hayan tenido una situación y no vengan cabizbajo y necesitan que los apapachen un poco. Pero no puede ser siempre así. Felicidad del Cristo, ¿lo quieren leer? Felicidad del Cristo. El Cristo interior es reconocido por la radiación de alegría amorosa. La verdadera felicidad irradia alegría y amor hacia todos y permite que la perfección se manifieste. Y ahí les pongo imágenes de algunas personas
que bueno, no puedo meter la mano en el fuego por ninguno, pero creo que podemos asegurar que todos, se trata de todos seres que tenían un alto grado de conciencia crística expresada, y son personas que en todas las fotos uno los ve sonrientes. Connie Méndez, Paramahansa Yogananda, siempre una sonrisa dulce en su rostro. Ni hablar, el Dalai Lama está siempre, se lo ve sonriente, seguramente en lo privado, cuando está ahí con sus lamas y demás, les echará regaños porque seguramente lo hacen. Y lo mismo lo harán los papas, ¿no? A veces hasta lo hacen en público. Pero no puede ser una persona caracúlica o con cara amarrada, con cara amargada, porque la felicidad es una de las características de alguien que tiene la conciencia crística despierta. Vamos todos a decretar: yo soy una presencia crística y envuelvo a toda vida en mi radiación de gozo y alegría. Gracias, Padre. No abusen del poder que Dios les ha dado. Eso es todo. Miren, todas estas últimas citas que les estoy poniendo estaban en un solo párrafo. Un solo párrafo con 4 oraciones. Y eran tan importantes lo que decía en cada oración que se los puse en una diapositiva diferente para detenernos en ello. No abusen del poder que Dios les ha dado. Hay muchas formas de abuso de poder, pero una terrible es la que a veces ejercen algunos malos o falsos facilitadores hacia los estudiantes. Y esa situación del falso o el mal maestro que abusa de los estudiantes está también ejemplificado en uno de los trabajos de Hércules por Busiris. Busiris es el mal maestro o el falso maestro. Esto lo encontramos en el tercer trabajo de Hércules, el trabajo de Hércules en Géminis, cuando tiene que ir a buscar las manzanas de oro. ¿De dónde? ¿Dónde la fue a buscar? Muy bien, la manzana de oro del jardín de las Hespérides. En esa búsqueda, que es una de las más largas, tiene varias etapas, en una de esas etapas, Hércules cae preso, podemos decir, bajo el influjo del falso maestro. Cuando digo cae preso, es que es engañado por el falso maestro, que le hace creer que es un maestro que vive dándose autoridad a sí mismo. Busiris no es otro que los facilitadores que cobran por la enseñanza, o que le piden dinero a los estudiantes y después no se los devuelven, se hacen los olvidadizos, no me prestaste nunca nada. El que amenaza a los estudiantes autoritariamente para que sigan su voluntariedad y les dice que si no hacen lo que él dice, van a perder el sendero espiritual. Y así Hércules pasó un año entero hasta encadenado al altar del templo de Busiris. Hasta que se dio cuenta que Busiris lo estaba engañando y lo terminó atando a Busiris y se fue. ¿Qué es el triste final de todos esos falsos maestros? Porque en algún momento se les devuelve. Eso es el mal uso del poder espiritual, el mal uso del poder que confiere la enseñanza, porque el conocimiento es poder. Si es bien utilizado, se puede convertir en sabiduría, puede bendecir a los demás. Y si es utilizado para manipular, para darse autoridad, hay falsos maestros que, por ejemplo, toman los libros de metafísica, compran en las editoriales o en los grupos los libros de metafísica, los forran y en sus actividades
leen esas enseñanzas como si fueran de ellos, como si ellos las hubieran escrito. Y cuando son libros de los maestros, dicen que ellos han recibido esos mensajes de Saint Germain, del Elohim Hércules, del Maestro Jesús, y lo que están haciendo es leer los libros de metafísica. Por supuesto, tarde o temprano son descubiertos. Como dice el refrán, la mentira tiene patitas cortas. Son un busiris cualquiera. Vivan siempre en el reino celestial que está dentro de ustedes. Y les pongo la foto de Rubén porque Rubén siempre cuida eso. Muchas veces se lo he oído decir. Cuidar el cielo en el que uno vive. Tanto cuidarlo para uno no cometer errores, ¿sí?, y caer de ese cielo, como no permitir que personas que vienen de afuera te lo dañen. Personas negativas que vienen de afuera y que te quieren, consciente o inconscientemente, sumir en su negatividad. Y no es por volver al pasado, ¿sí?, y meter el dedo en la llaga, pero si se repite tal vez es porque no puede volver a suceder. El año nuevo es un momento muy importante en la vida de una persona. Tal vez el día más importante del año para todos, porque ese día marca cómo va a ser el resto del año. Es como el día del cumpleaños de uno. A veces uno llega el día del cumpleaños y tenés una persona que ese día, la pareja, un amigo, un hijo, que ese día, justo el día de tu cumpleaños, decidió amargarte la vida. Y empezás ese año con esa impronta negativa. A esa persona, fuera de, como dice la canción de, ¿quién era? Fuera de mi vida, de Valeria Lynch. Fuera de mi vida, porque te está amargando la vida. Entonces, estamos en una celebración del Año Nuevo. Para muchos la primera oportunidad de pasarla con el grupo, con el facilitador. Y justo ese día andan con cara, no quiero ni decir con cara de qué. Aburridos, tristes, ensimismados, incomunicados. Y entonces el facilitador se levanta, esta fiesta está muy aburrida, yo de aquí me voy para otro lado. ¿Para qué? Para no empezar el año aburrido con gente triste, porque si no voy a pasar el resto del año aburrido y con gente triste. No lo acepto. No lo acepto, le quito poder. Muy bien. Vamos ahora a la última sección de la actividad de hoy, que es la sección regaños. Bueno, ya llevamos casi desde la primera diapositiva hablando de los regaños, pero ahora vamos directo. ¿Por qué les digo esto? Esto es un capítulo en el libro Poder y Protección. Si no me equivoco es el capítulo 6, donde es un regaño atrás de otro. Una seguidilla. Y digo, como que Hércules, la radiación de Hércules viene un poco con eso parece. Despertando a la gente, choqueándola, impactándola. Espero que no, pero a lo mejor a algunos hasta traumatizándolos. A ver si se despiertan. Dice la Santa Amazona, tengan la seguridad de que no los estoy regañando. Yo no los estoy regañando. Algo les estaba diciendo. Pero no los estoy regañando. Simplemente reitero lo que han oído innumerables veces y que aún no ha penetrado plenamente en sus conciencias. O sea, lo que está repitiendo por enésima vez en un tonito. A propósito, esta es una estatua, la que están viendo allí acompañando la diapositiva. Es una estatua de la Santa Amazona que encontramos en las galerías vaticanas, en los museos vaticanos, en la galería de las estatuas. Bellísima. Sepan que los amo como una madre y que ese sentimiento puede envolverlos como un manto, si así lo desean. Recuerden siempre que el amor divino es Dios en acción.
En este caso, la acción, ¿cuál es la acción? La acción de regañarlos. O sea, el regaño también, aunque no sea recibido por el regañado como una demostración de afecto, es una demostración de afecto. Si la persona está llamando la atención para que se corrija algo. Sí. Los está regañando porque dice que, bueno, innumerables veces dijo algo y como todavía se ve que no, bueno, no sé si es consciente, lo sigue diciendo, como aquel maestro que sigue diciendo... 10, 15, 20 años recibiendo la ley de mentalismo, que hay que ser positivo, son facilitadores, están hablando ustedes mismos de eso y siguen negativos, tristes, caracúlicos, pesimistas. Es que ya que queda hacer. Jorge. Es un reto, retar a que se comporten como debería ser. Que se comporten, sí. Sí, tal cual. ¿Y cuán importante, gente? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de observarlo en la vida esto. Creo que todos, un poco más, un poco menos. Cuán importante es haber tenido en la vida una madre, un padre o ambos que te regañaran, que te corrigieran, que te inculcaran valores, que fueran en algunos casos inflexibles al respecto del mantenimiento de los valores. Y al revés, cuán trágico es cuando los padres, las madres o los facilitadores también no son estrictos, no corrigen. Esos estudiantes, esos hijos, no sirven después para nada. ¿Querías decir algo, Capuzia? Lo que ocurre en el caso de muchos de nosotros es que no conocimos otro tipo de padres, ¿no? Sí. Pero sí hemos visto compañeros, o lo vemos en otros casos, y que algunos, si bien tuvieron una educación un poco venial, ¿no?, superflua, tienen quizás la oportunidad de que la vida los ponga en órbita, sí, con mucho sufrimiento. Sí. Pero es un gran desgaste, es una gran pérdida en todos los sentidos. Sí, recursos, tiempo, dinero. Hay un tiempo que se pudo haber ganado si ese ser en su niñez, en su infancia, adolescencia, hubiera tenido una educación, no quiero decir autoritaria, No. sino una educación que fuera estricta, donde se le inculcaran de forma firme ciertos valores. Hay almas que nacen y traen una bondad natural de vidas anteriores. ¿Sí? Son esos chicos que si todos los muchachitos en el colegio fueran así, no harían falta celadores, porque todos se portan bien. ¿Me entienden? Porque se portan bien, porque son cumplidores, porque son honestos, porque son responsables por sí mismos, porque esa alma ya trae eso de vidas anteriores. Pero cuando no es así, hace falta alguien en la vida de ese ser que lo ayude a enderezarse. Como el arbolito que está naciendo, creciendo, torcido, que hay que ponerle un palito para que se enderece, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Tutor. Tutor se llama, imagínense. Se necesita un tutor, que es el palito ese que enderece el árbol para que crezca derecho. Porque si crece torcido, llegará un momento donde no haya cómo enderezarlo. Seguimos. La cortesía es parte de la ley del cielo. Estas son palabras que también encontramos en el libro de la vida. Comienza diciendo: la cortesía es parte de la ley del cielo y debería igualmente ser parte integral de sus seres, mis amados, si es que desean nuestra presencia y nuestra asistencia. Lean eso. Si desean la presencia y la asistencia de los maestros y de los seres de luz, si algún día queremos estar frente al Maestro Saint Germain, al Maestro Jesús, a la Madre María, al Señor Gautama,
al maestro ser de luz que sea de nuestra devoción, tenemos que aprender normas de cortesía, de protocolo, de buena educación, o nunca lo vamos a conseguir. Por eso es tan importante aprender normas de educación, de urbanidad, de protocolo. Porque en la vida diaria no se le puede, usted se lo invitan un día al Palacio de Gobierno y se cruza con el presidente, usted no puede cometer una falta de educación delante del presidente, lo votarán, me imagino que ahí mismo lo sacan, los granaderos, a la calle. Otro tanto puede ocurrir en una empresa o incluso en una casa de familia. Si usted no tiene un comportamiento decoroso, ¿sí?, dentro de una casa, no lo invitan más, o hasta se puede llegar al caso extremo que lo echen. Cuanto más delante de la jerarquía espiritual. Como los maestros ya saben que esa persona no se sabe comportar, sencillamente no se exponen. Cuando hablamos de normas de... Pónganme ejemplos de normas de cortesía, de protocolo. Saludar, por ejemplo, cuando encontramos a una persona. Cuando estudiamos un idioma nuevo, una de las primeras lecciones que uno recibe son las normas y las frases de cortesía. Cómo saludarse, pero después de aprender a cómo saludarse, hola, chao, por ejemplo, vienen los saludos como norma de cortesía. Porque usted le puede decir hola o chao a un fulano cualquiera, al compañero de curso, o incluso hasta la profesora, pero si se encuentra con una autoridad, usted no puede decir hola o chao. Chao, vos, ¿cómo estás? No. Y todo eso se aprende. ¿Qué más? La puntualidad. La importancia de la puntualidad, que hay mucha gente, sobre todo en nuestros países, donde falla, donde no lo tienen en cuenta. Y porque son los amigos, son mi amigo, mi novio, mi lo que sea, llego a cualquier hora, 5 minutos más tarde, 10 minutos más tarde. Eso es una grosería. Sí. ¿Qué más? Dar gracias. Dar las gracias. ¿Qué más? La vestimenta también puede ser. Tener una vestimenta adecuada, sí, también es importante. No sé, Liliana, si querés agregar algo, tenés mucho para agregar al respecto de cortesía. No, más o menos lo fueron diciendo. Lo que pasa es que eso es todo es un conjunto en realidad. Que sería lógico que no lo separáramos. Sí. Porque el saludo va de Sí. la mano, por decir una cosa, con la vestimenta y con la actitud que tenés. Porque vos podés saber todas las normas de cortesía, pero si cuando vas a saludar le decís hola, vos la sabés intelectualmente, pero a lo mejor la persona se comporta diferente porque el ceremonial es elástico. Hay algo que es espantoso. Cuando uno es saludado por una persona o saluda a una persona y la otra persona no te mira a los ojos. Eso es horrible. La lectura es espantosa. O tirarle la mano a alguien sin que el otro haya movido siquiera un brazo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aunque uno le hable cortésmente, Sí. ese gesto ya es totalmente anticeremonial. Apretujarle la mano, lo hemos visto meses atrás, cuando en Plaza San Pedro, una peregrina le tomó la mano al Papa y no se la soltaba y se la apretujaba y el Papa hizo un gesto para liberarse. Y lo triste fue que muchos medios criticaron al Papa, cuando la que debía ser criticada por la grosería que había cometido era esa peregrina. Le dijeron que era poco compasivo el Santo Padre. Y una cosa así que me parece interesante, porque después del saludo viene la presentación. También, sí. Habla al respecto de eso, Lili, ¿por qué no? Eso lo hemos visto en muchas ocasiones. Llegar a un sitio o que lleguen los estudiantes acompañados por su facilitador y nadie los presenta. En el caso nuestro... Me ha tocado ver llegar a una casa o que llegue, por ejemplo, alguien a la casa, llega un hijo a la casa
con los amigos y no lo presentan los padres. Ni los chicos se presentan, ni nada se presenta. O sea, entran como si fueran perros o gatos que no saben hablar. Es que si fuera el perro o el gato probablemente lo presentaría. Mirá, traje el perrito. Pero al amigo no lo al amigo, al novio, al amigo del novio no lo presentan. Es una grosería. Y para eso no requerís ningún estudio súper especialista No. en ceremonial. Buenas tardes, le presento a fulano de tal, es participante de mis actividades, no sé. O ponele, Sí. vas a ver a un presidente, ¿no? Mañana tendrá por acá y pasa Alberto Fernández. ¿De qué tal? ¿Cómo estás? Soy acá del Callao. No, pero él es así. No me importa cómo es él, porque eso sí me gustaría decirlo. No, pero él es muy atento, así. No me interesa. Yo tengo que seguir los rituales que corresponden. Porque un día lo voy a encontrar que no está de tan buen humor y me va a exigir otro trato. Bueno, nos podríamos quedar toda la noche en este punto. Y no es el objeto, pero para que lo tengamos en cuenta y mejoremos en lo que sea necesario, aprendamos, tomemos todos los cursos que sean posibles, pidámosle a los facilitadores que están en condiciones de dar cursos sobre estos asuntos que los den. Bien. Esto viene como preludio a una situación que se dio aparentemente en una actividad con el Elohim Hércules. El protocolo divino contempla que delante de los mensajeros divinos el estudiante se ponga de pie y haga una digna reverencia. O sea, se aparece un maestro de sabiduría, un ser de luz, un ángel o un ser humano, pero que es un verdadero maestro, y lo correcto es ponerse de pie. La columna vertebral de muchos se ha encorvado debido a que en el pasado dieron por sentadas las visitaciones de los seres divinos. Una palabra es suficiente para los sensatos. Esto no es una reprimenda, es una viviente y amorosa recordación para ustedes, de modo tal que se protejan a sí mismos de un destino similar. Que la gente que uno ve por la calle encorvada, no necesariamente disfrazado del jorobado de Notre Dame, pero ¿cuánta gente vemos de mayor o menor edad que están mirando al piso? A mí que me gusta el yoga y cada tanto cuando puedo voy a clases de yoga, ¿cuántas veces he encontrado gente tomando clases de yoga a ver si enderezan la columna porque la tienen torcida? Viven así. Si viven así a los 40, a los 50, a los 80 se pueden imaginar que van a estar viendo. Ahí están viendo ustedes algunos de los motivos que conducen a eso. El orgullo, la falta de hacer, el no hacer, porque vamos a ver cuál es la actitud. ¿Qué es lo que lleva a que la persona se encorve? El orgullo. El orgullo. El no reconocer el estatus, que puede ser estatus espiritual, de otro ser. Lo critica, lo rechaza, lo ignora. Pues bien, eso termina en una columna vertebral encorvada. ¿Cuántas veces después de que hemos leído esto, cuando en la calle vemos una persona en esa condición, nos acordamos de las palabras de Hércules? Que la reprimenda no los haga desistir. Si parecemos estrictos, es solo porque estamos esforzándonos con todos los poderes que tenemos a la mano para ayudarlos a avanzar en la luz. Ustedes son diamantes en bruto. Hay que pulirlos un poco. Pero son diamantes, al fin y al cabo, y no hay vuelta atrás. Entonces,
para pulir un diamante, ¿qué hace falta? ¿Saben con qué se pule un diamante? Un diamante se pule con otro diamante. Y siendo la piedra más dura, la presión debe ser fuerte. ¿Sí? O sea que está diciendo, no, les estoy dando como si un diamante le estuviera dando otro diamante, pero es porque hay que pulirlos, muchachos. Pero que esto no los haga desistir. ¿Qué? Que no se ofendan, que no se enojen, que no se depriman, aguanten y sigan para adelante. Sí, Fercho. Digo que ese es el sentido del regaño. Sí. Que cambie, que desponga la actitud de la otra persona, porque si no sería un chisme o hablar mal de la otra persona. O una condena. Condena. Y no es una condenación. La idea es que haya una corrección. Corrección de error. Al propósito de esto, fíjense algo muy interesante que lo vamos a ver cuando abordemos los 12 trabajos de Hércules. Es que a diferencia de otros estudiantes espirituales modelos, como por ejemplo el Maestro Jesús y el Señor Gautama, de quienes no se habla de errores que hayan cometido, no sabemos si los cometieron o no, pero en la narración de su vida no se hace mención a errores. En cambio, en la vida de Hércules sí se hace mención, y diría casi que a propósito, de los errores, que a veces eran grosos errores de Hércules, y eso tiene como motivo que haya un aprendizaje, hay un mensaje a comunicar en esos errores. Y lo interesante es la actitud de Hércules. Cuando descubría que había cometido un error, pues sí se arrepentía, reflexionaba sobre lo que había hecho mal, lo corregía y seguía adelante como si no hubiera pasado nada. O sea, ni se quedaba llorando, lamentándose, poniéndose silicio porque había cometido errores, nada de eso. Reflexionaba al respecto del error y lo corregía o realizaba una acción para subsanar o al menos equilibrar el error cometido previamente. Y seguía adelante. Ahora, tampoco se van a poner en la estupidez, porque esto también uno lo ha escuchado. El estudiante comete errores, el facilitador se lo señala, lo regaña y dice, ay, gracias, me encanta que me regañes porque así aprendo. Entonces, eso por parte del facilitador lo que genera es rechazo, porque no es agradable estar continuamente regañando a alguien o señalándole un error, o todas las estupideces que hace o dice. Y la actitud del estudiante parece, o del participante parece ser cometerlos a propósito para llamar la atención del facilitador. Sí, indudablemente está llamando la atención del facilitador o captando su atención, pero de una forma muy negativa, que lo que provoca es rechazo. No tener cerca a esa persona o acercarle a esa persona. Así que, actuemos inteligentemente, concienciándonos y no desconcienciándonos para no vivir metiendo la pata. Temor de actuar. De esto también hemos conversado, creo que al principio mismo de este curso. Ustedes generalmente esperan a que otro se levante, haga la pregunta o actúe. Miran a los demás y todo el mundo sigue pegado en la silla. Y entonces piensan, no voy a hacer nada porque voy a parecer un idiota. ¿Qué hay ahí? Miedo. ¿Miedo a qué? A tanta cosa. Miedo a exponer. Bueno, pero el miedo a exponerse es miedo a qué? A que te regañen. Miedo a equivocarse. ¿Y por qué hay miedo a equivocarse? Porque hay miedo a otra cosa. Puede ser orgullo, sí.
que sería orgullo, pero también el miedo a equivocarse puede ser otra cosa. Puede ser orgullo, puede ser miedo a qué. A que te corrijan. Sí, miedo a que te corrijan, miedo al ridículo, a que se burlen, no sé. Entonces el miedo paraliza e impide actuar, tomar decisiones. Y actuar, mejor dicho, tomar decisiones, no tomar decisiones, lo que te impide actuar, ¿es sinónimo de qué? ¿Es ausencia de qué? Ausencia de voluntad, que es la cualidad del rayo azul, o sea, lo opuesto a Hércules, o lo opuesto a lo que encarna y representa a Hércules y todos los seres del rayo azul. El miedo a hacer, el miedo a actuar, el miedo a equivocar, el miedo a lo que sea, es la negación de la voluntad. Bien, abandonen el letargo y la apatía de sus vehículos inferiores. Letargo y apatía, como por ejemplo hay gente que es apática y letárgica. A mí me sorprende, pero he tenido la oportunidad de ver de cerca adolescentes que duermen todos los días, adolescentes y ya posadolescentes, que duermen todos los días hasta las 2 o 3 de la tarde y no hacen nada de su vida. No estudian, no trabajan, cuando están en edad de hacer una o las dos cosas. Y prácticamente vegetan. Parecen gatos. El único animal que conozco que vive más o menos así es el gato. ¿Sí? Pero fuera del gato, el perro no. Son como gatos. O sea, como animales. Comen, duermen sobre todo. Por supuesto, son mantenidos como el gato o el perro, porque el gato en estado salvaje al menos tendrá que cazar para comer. Estos ni siquiera salen a cazar. Y a veces cuando tienen cierta edad y las posibilidades, sí están todo el día copulando, ¿no? Son animales, o sea, o se individualizaron ayer y lo que provoca es agarrarlos de los pies, tirarlos al piso, echarlos a la calle, que vayan a trabajar, a estudiar o hagan algo de su vida. Hoy en día eso no se puede hacer, te ponen una demanda por violencia. ¿Sí? Pero no haciéndolo un adulto que los encuentre en esa situación, lo hará la vida. La vida en algún momento los va a empujar para sacarlos de ese letargo y de esa apatía. Abandonen el letargo y por supuesto un estudiante de la luz no puede ser una persona letárgica y apática, por favor. Abandonen el letargo y la apatía de sus vehículos inferiores. Esto los empantana en los insidiosos murmullos de pensamientos negativos que son generados para satisfacción del yo humano, el cual no desea hacer el esfuerzo de elevarse a las alturas de la conciencia que fluye a través del propio ser cuando se presta un servicio de manera divina. Es una oración larguísima y como muy poética, que hay que leerla como 3 veces para entender qué dijo. ¿Quieren leerla de nuevo? Léanla. Abandonen el letargo y la apatía de sus vehículos inferiores. Esto los empantana en los insidiosos murmullos de pensamientos negativos que son generados para la satisfacción del yo humano, el cual no desea hacer el esfuerzo de elevarse a las alturas de la conciencia, que fluye a través del propio ser cuando se presta servicio de manera divina. Se lo resumo en algo que dice el maestro Saint Germain, que el ocio es terrible. Una persona que tiene demasiado tiempo ocioso sin hacer nada es terrible, porque la mente se llena de pensamientos negativos, de ideas nefastas. Y al revés, una persona ocupada en estudiar, en trabajar,
sobre todo si lo que estudia y lo que trabaja es algo positivo, tiene cada vez más voluntad y más ganas de hacer cosas. Y cuando usted está prestando un servicio a la luz, haciendo un trabajo que tiene relación con la expansión de la luz, ya sea a través de la expansión de la enseñanza o de otros ámbitos, eso tiene una energía propia. Como está de acuerdo con la voluntad de Dios, los pensamientos y los sentimientos que nos impelen, nos ponen en acción, están conectados con la voluntad de Dios en los planos internos. Y mientras se realiza la acción, todo dentro de uno, la mente, los sentimientos e incluso el cuerpo físico se cargan de esa energía. Y la conciencia es elevada a través del servicio. Sea escribiendo un libro, sea corrigiéndolo, sea traduciéndolo, sea armando las cajas de libros para mandarlas a la gente, a los estudiantes, sea barriendo el salón de actividades, sea dando la actividad, transmitiéndola, manejando las computadoras. En todo eso hay una energía que cuando uno lo está haciendo o está ocupando en el servicio, está en otro estado de conciencia. No sé si ustedes lo sienten cuando lo hacen. Yo lo siento cuando lo hago. Mismo cuando damos las actividades, siempre he dicho, dar las actividades es mi mejor terapia, mi mejor meditación. Muchas veces la actividad se la da uno a uno mismo. Por eso yo cuando dice, ¿y puedo dar? ¿Y te parece que de esa clase? Pues me siento que yo no estoy preparado, que después de lo que hice, yo ni debería dar actividades. No sé, a lo mejor tiene razón la persona que me lo dice. Pero yo nunca lo he visto desde ese punto de vista. Porque cuando me siento en esa situación donde veo que estoy hablando de algo, que a lo mejor no lo tengo realizado, pero que me ocupa realizarlo, desenvolverlo, trabajarlo, me estoy dando la actividad a mí mismo. Y si hay otra gente que la quiere escuchar, enhorabuena. No existe letargo en el primer rayo ni en ninguno de los rayos, pero el primer rayo, siendo el que encarna la voluntad de Dios, requiere fuerza y poder dinámico para poner en movimiento el diseño del Todopoderoso. O sea, si le hace falta ponerse en movimiento, tener entusiasmo, ganas de hacer, o tiene alguien cerca en su entorno, de esos que se pasan el día durmiendo hasta las 3 de la tarde, empiece a invocar el primer rayo de Hércules, a ver si insufla a esos seres y los pone en actividad, porque no se puede vivir así. Vamos todos. Amada presencia, yo soy, y poderoso Hércules, envuélvanos y bendíganos con todo el poder, las cualidades y las actividades del primer rayo. Gracias, Padre. No quiero atemorizarlos o parecer alguien aterrador. O sea, debe haber sido bravo la cosa. Soy realmente un alma noble y bondadosa. Pero tengo mucha energía, como todos los seres del primer rayo, y quiero ese estado de alerta, esa elasticidad, esa agilidad emocional, mental, etérica y física que elimine el estado estático de sus 4 vehículos inferiores y les permita actuar. Y les puse ahí un soldado, porque lo que me vino más apropiado a la mente fue un soldado de guardia. Cuando un soldado está de guardia en un cuartel o en una campaña, ¿cómo tiene que estar? Alerta.
tiene que estar tenso, gente, todo el tiempo tiene que estar tenso y despierto. Porque de su estado de alerta depende la vida o la muerte. Y si se duerme, en tiempos de paz, lo meten en el calabozo. En tiempos de guerra, lo fusilan. Llama a Violeta y le da el perdón. Si un soldado en el ejército tiene que estar en alerta, cuanto más un estudiante de la luz tiene que vivir en estado de alerta, con los ojos abiertos y no dormirse para no meter la pata. Y si metió la pata, reaccionar de inmediato. Recuerdo cuando hubo esa situación en Año Nuevo, que el facilitador se levantó y dijo, esta fiesta está muy aburrida, me voy. Y no es que se demoró 5 segundos y salió corriendo. Se demoró. Entre que se levantó, tomó sus cosas, yo las mías para acompañarlo, y veía que nadie reaccionaba. Me acerqué todavía a uno y le dije, si van a hacer algo, háganlo ya. Y ni aún así hicieron nada. Eso fue el 1 de enero, pocos minutos después de que entrara la radiación de Hércules. No sé si están uniendo lo que pasó ese día con todo esto. Bueno, me iba a ir al estado de alerta, pero no me quiero extender mucho con esto. Otro día les hablo de esta serie. Después les cuento. No quiero asustarlos. No dejen que mis palabras los disuadan de actuar. No quiero asustarlos, pero se requiere una energía positiva y controlada para limpiar los canalones en sus 4 vehículos inferiores. Esa energía es mi amor por la divinidad anclada en sus corazones. O sea, que nos regaña porque nos quiere. Aunque el regaño sea fuerte. Los canalones saben qué son, ¿no? Son los canales de desagüe fluvial que hay en los techos. Y para limpiarlos hay que darle con, no sé con qué se limpian, o con agua a presión, o con un palo, o con lo que sea. Hay que limpiar las basuras que no permiten que nuestro vehículo, que nuestra mente, esas basuras en la mente, en el mundo emocional, en el cuerpo físico, que los mantienen estáticos y cuando pasa una situación no reaccionan. Entonces, ¿qué viene? Viene el regaño. A veces viene a través del regaño verbal, que suena fuerte y el estudiante dice, pero ¿y este facilitado qué le pasa? ¿Está enojado? ¿Perdió los estribos? ¿Está loco? ¿Por qué me habla así? Y yo no sé si se dieron cuenta, hay mucha gente que no se expone, ni se quiere exponer de eso. Se fueron y no volvieron nunca más. Y otros que nunca vinieron por la duda, nunca queremos estar presentes, que no quieren saber nada de estar presentes. No quieren exponerse, tienen miedo. ¿Vamos? Y Hércules dice, no quiero asustarlos, pero ustedes ya están asustados. ¿Qué vamos a hacer? Esperemos que se les pase el miedo, el trauma. Muchas veces, un regaño, un grito, una llamada de atención, ya sea verbal o a veces incluso con una acción, como pasó ese día, por muy duras que nos parezcan, no son nada, son agua de rosas, al lado de cuando la que te enseña es la vida. Porque cuando la vida es la que enseña, ya sea a través del mal karma que regresa a la persona, o de una circunstancia inesperada y a la persona la agarró, la encontró no preparada,
como por ejemplo el resultado de la ingratitud. Días, meses, años recibiendo y ni dar las gracias. La persona puede creer que eso va a seguir así para siempre y que no hay nada que corregir ni cambiar. Pero por supuesto que hay algo que no puede seguir así. Entonces, un día cuando el mal karma de esa energía mal calificada con ingratitud regresa, todo aquello por lo cual esa alma no dio gracias durante años, todo eso de un día para el otro lo pierde y se queda sin ello. Y a lo mejor se quede sin ello el resto de la encarnación. O el tiempo que le lleve valorar lo que tuvo y nunca reconoció. Entonces, es mejor que como facilitadores o como padres, madres, le armemos un escándalo al sujeto en cuestión para que aprenda a agradecer, para que sea agradecidos, o lo privemos momentáneamente de lo que nos morimos por darle, esperando que primero lo pida y lo agradezca, a dejar que la ingratitud siga creciendo y un día le cobre, le pase la factura toda junta a esa alma. Porque entonces sufre el alma y sufrimos nosotros que la queremos. Dime, Fercho. No, digo, con respecto a esto que estás mencionando, hasta en el reino animal, porque vos nombraste a los gatos, porque los gatos que has conocido por ahí son de departamento, pero cuando los crías en el barrio, el gato que sale de tu casa, ese gato aprende a hacer a la gratitud, caza, te lo trae a la puerta de tu casa diciendo estoy colaborando yo también, y te trae lo que caza. Llama Violeta. Es verdad. El gato casero yo también lo he visto hacer eso. Eso es gratitud al hogar. Es verdad. Bueno, les puse en la diapositiva una persona recibiendo un shock, pues son esos shocks que a veces te da la vida, o te lo da alguna persona con el regaño, o te lo da la vida, a veces como avisos. El shock eléctrico, aunque es desagradable, pero te está avisando que o quitas la mano de ahí o te va a matar. Esto es lo que, les vuelvo a poner una diapositiva, un texto que ya leímos la semana pasada, que lo estuvimos conversando, pero que tiene que ver con todo lo que hemos conversado, sobre todo en la última media hora, al respecto de los regaños. En ninguna circunstancia interferimos con el libre albedrío humano. A ver, el muchachito, adolescente, el estudiante, ¿quiere seguir durmiendo toda la vida hasta las 3 de la tarde, garchando todo el tiempo con la pareja y sin estudiar? Que lo haga. No, ya no vamos a interferir con el libre albedrío, hacemos hasta donde podemos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dice, sin embargo, constantemente los envolvemos para que los traumas del plano terrenal puedan estimular el desarrollo de su entendimiento espiritual y la determinación de purificar sus almas. Lo que le queda a esas almas es vivir experiencias traumáticas. Para que a través de vivencias traumáticas aprendan, despierten y aprendan y comprendan lo que no quisieron aprender por las buenas. Yo siempre pienso, son como los guardarrail de las rutas, de las carreteras. El guardarrail le avisa al conductor cuando que se está yendo de la ruta para que enderece y corrija la dirección, que si sigue por ahí se va a salir definitivamente. No se desanimen porque la tarea es enorme.
La debilidad humana es una fuerza poderosa. ¿Cuál es la tarea enorme? La purificación de los cuerpos inferiores. La purificación de los cuerpos inferiores. ¿Qué más? Comunicar la enseñanza. ¿Qué más? Perseverancia en el camino. ¿En qué camino? En el camino. Seguir la vivencia. En Avenida Callao. En seguir en esta vivencia. Seguir el sendero de ascensión, la vivencia interna, además, es una tarea enorme, una tarea que puede llevar encarnaciones. En la vida de Hércules y en los 12 trabajos se desarrolla al menos simbólicamente a lo largo de 12 encarnaciones, ¿sí? Hasta que llega a la ascensión. Bien. No se desanimen porque la tarea es enorme, por mucho difícil que te parezca lo que estás enfrentando hoy, lo que tenés por delante no tenés ni idea. Por eso a mí me gusta estudiar los esquemas de evolución, porque cuando uno ve los esquemas de evolución adquiere un punto de vista amplio del progreso humano. Dice, si ya hemos pasado por tanta cosa, esto, por muy grave que me parezca, es nada, es una tontería, es un mate que nos estamos tomando una tarde cualquiera. Y va a pasar. ¿Sí? Bien. Nosotros entendemos bien sus pruebas y tribulaciones. Somos sus amigos y hemos transitado el mismo sendero antes que ustedes. Así que hay que dejar la autolástima, el vivir lamentando por lo difícil que es mi vida, lo difícil que me ha tocado vivir. Gente, ¿sabe Dios los verdaderos traumas que hayamos vivido en el pasado? Esto no es nada. Por muy grave, ya cuando usted está en la vivencia interna, por muy grave que sea lo que le pasa, uno ya no tiene tanto karma. Y si no se le viene nada a la imaginación para compararlo, usted sigue creyendo que lo que le pasa a usted es muy grave, es porque nunca abrió un libro de historia. Abra un libro de historia y vea la historia de la humanidad y va a ver lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 mil años, ¿sí? Y difícilmente la humanidad ha vivido en algún momento mejor que ahora. Vamos. Así que deje de lloriquear. No se desanimen porque la tarea es... les puse ahí la foto de San Pablo. ¿Por qué? Porque San Pablo, en una de sus cartas... debía haberla transcrita acá. Dice, me apedrearon 3 veces, 2 veces se me hundió el barco, me quisieron matar como 5 veces, pero acá estaba y no pasa nada. Y yo digo, a ninguno de nosotros nos pasó ni la mitad de lo que le pasó a San Pablo. Acá puse algo. A San Pablo lo apedrearon, lo azotaron 5 veces, lo apalearon 3 veces, naufragó 3 veces y al final le cortaron la cabeza. ¿Sí? A nosotros no nos ha pasado nada y no nos va a pasar, gracias Padre, nada de eso. ¿Sí? Y no andaba lloriqueando ni predicando la autolástima. Y terminamos con estas palabras de Serapis Bey en el libro Reino de Bey. Sean constantes en sus esfuerzos y tendrán éxito. Un requisito para ser aceptado por la Hermandad de Luxor es constancia de propósito. El lema de la Hermandad de Luxor es perseveren. Aguantar hasta el final del camino les traerá la corona de la victoria. Está así. Empiece por ser constante. Sea constante. Cuando la cosa se pone complicada, perseveren. Y cuando ya la cosa está muy dura, es aguante hasta el final. Acuérdense de esas 3 palabritas. Vamos todos. Yo soy constante, yo persevero, yo aguanto hasta el final. Gracias, Padre. Muy buenas noches y muchas gracias.